Bendito nuestro Dios, hermanos amados, en esta mañana. Para mí es un placer, es un honor estar delante de ustedes para impartir la palabra de lo que el Espíritu de Dios puso en medio de mi corazón. Para esto yo les voy a pedir por favor que estemos inclinando nuestros rostros delante del Señor para presentar esta palabra, que sea el Espíritu de Dios trabajando en cada uno de nosotros. Padre, delante de tu presencia, poderoso Dios, estamos en esta mañana, Señor poderoso, buscando, Señor, oh Dios, tu consejo, Padre, tu fortaleza, buscando tu ayuda, Señor, tu misericordia. Que seas tú ministrando, Padre, cada uno, Señor, de los hogares, cada uno de los hermanos que en esta mañana, Padre, se conectó, Padre, con tu Espíritu, poderoso Dios. Guíanos, enséñanos, Señor, que podamos nosotros llegar a entender cuál es tu voluntad, Padre, para cada una de nuestras vidas, Señor, en un entendimiento claro, poderoso Dios. Prestar atención, Padre, a lo que tú tienes para nuestras vidas. Quita todo lo que no sea tuyo, Padre. Quita toda distracción en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo yo te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre, por lo que ya harás en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Amén y amén. Hermanos amados, yo quiero por favor que ustedes me acompañen al libro de Oseas en el capítulo 2. Libro de Oseas, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor en su versículo 14. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En este periodo, hermanos amados, el pueblo de Israel, a través del profeta Oseas, el Señor le indicaba qué era lo que Él iba a hacer, cómo iba a tratar con Él, de la forma en que Dios le iba a hablar al pueblo de Israel. Y hoy nos está hablando a cada uno de nosotros de una forma muy particular, como dice ahí la Escritura, porque aquí yo la atraeré. ¿A quién? A la iglesia. A cada uno de nosotros, hermanos amados. Primero el Señor nos atrae, nos recoge, nos fortalece, nos sostiene, nos recoge en su redoma, hermanos amados, para algo muy particular, y es que nos va a llevar a cada uno de nosotros a un lugar muy especial, a donde Él nos va a enseñar, a donde Él nos va a mostrar a cada uno de nosotros lo que tiene que llegar a ser cambiado en medio de nuestras vidas, y es al desierto. En ese lugar Él nos va a hablar al corazón. Él nos va a hablar a la parte cuerda de nuestra vida, hermanos amados. Él nos va a hablar a cada uno de nosotros, a nuestra voluntad, a la parte de nuestros sentimientos, a la parte de nuestros intelectos, hermanos amados, a la parte de lo que somos cada uno de nosotros, hermanos amados. Dios nos va a llevar a ese lugar. Y si usted es estudiador de la palabra, hermano, sabe que el desierto era un lugar muy particular, a donde Dios le gustaba venir y hablar con su pueblo, con sus hijos, con cada uno de aquellos que Él quería revelarse de una forma muy especial. Hoy, hermanos amados, estamos viviendo una situación a nivel de país, a nivel mundial, muy difícil, al punto, hermanos, de que cada uno de nosotros estamos viviendo un confinamiento. En ese lugar que nosotros estamos viviendo, ese puede ser el desierto a donde Dios quiere hablarte, a donde Dios quiere enseñarte, Dios quiere mostrarte algo especial, específico para tu vida. Por eso es importante, y el Señor me daba el título de esta prédica, hermanos amados, prestar atención a la voz de Dios, porque tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. Estamos acostumbrados a hablar y hablar y a pedir y a pedir y a solicitar de parte del Señor, pero nos tenemos que también, hermanos, dar a la tarea de escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él me tiene que decir? ¿Qué es lo que Él me quiere enseñar? ¿Por qué Dios me llevó a mí a este lugar, a este desierto? ¿Por qué Dios en esta época, en esta era, en este tiempo, le plació llevar a la humanidad, hermanos amados, a que el mundo se detuviera? La economía se detuvo. Somos la generación, hermanos, que estamos viendo las cosas cómo se detienen. Por eso nosotros no podemos pasar este tiempo, hermanos, sin entender el propósito de Dios a través de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que Dios quiere tratar con su pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar con su iglesia? Y aquí dice la palabra, hermanos amados, que hablaré. Dios nos va a hablar. Pero usted y yo tenemos que aprender a oír, a escuchar, a distinguir la voz de Dios, a escucharla, a entenderla.
para que entonces nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Pero Él nos va a hablar, hermanos amados. Él nos va a hablar al corazón, Él nos va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que Dios me está queriendo mostrar? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere trabajar en medio de nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos, hermanos amados, a través de este confinamiento, a través de las situaciones que estamos viviendo en el trabajo, a través de las situaciones que estoy viviendo en este momento en particular con mi familia? A través de una economía que se ha visto fracturada, hermanos amados. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Dios, a través de los tiempos, hermanos, vemos y entendemos que Él quita todas las distracciones, quita todo lo que nos podamos nosotros tal vez apoyar de alguna u otra manera, que nos hemos apoyado a través del tiempo. Y hoy en este periodo de tiempo Dios las ha quitado, las apartó, nos llevó y nos puso en un lugar muy especial, hermanos amados, muy particular, para hablarte al corazón, para hablarte a tu mente, para hablarte a tu espíritu, para mostrarte, hermanos, cosas ocultas que tú no sabías, que tú no conocías. En este lugar, en este ambiente ideal, hermanos amados, donde nos corresponde única y exclusivamente confiar y depender de Él, porque no tenemos otra salida. Tenemos que confiar en Él, en su mano. Pero aparte de confiar, tengo que aprender a prestar atención a lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y para entender un poquito más esto, hermanos amados, yo quiero que me acompañen en esta mañana al libro de Marcos. Y vamos a ver cómo Dios trató en Jesucristo, cómo lo trató a Él, hermanos. Y en el capítulo 1, leo para ustedes el versículo 12 y 13 del libro de Marcos, y dice así la palabra del Señor. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Entonces vemos un lugar, hermanos amados, donde es llevado Jesucristo a ese lugar, hermanos, y dice que 40 días y 40 noches no difiere del tiempo que nosotros hemos estado también encerrados de alguna manera. Y viene, no solamente está, dice que en el desierto, dice que Satanás lo tentaba, y aparte de ser tentado, dice que estaba con las fieras del campo. Estaba en ese lugar, hermanos amados. El desierto es el mejor lugar que Dios puede usar para que usted y yo podamos prestar atención a la voz de nuestro Dios. Pero ¿saben qué logró? ¿Cómo logró Jesús salir aprobado de ese lugar? Era porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Era porque su corazón estaba seguro y confiado de quién era Dios para Él. Él estaba fortalecido en el hombre interior, hermanos amados. Y hoy usted y yo tenemos que aprender a fortalecer el hombre interior para que este desierto, hermanos, no nos llegue a afectar más de lo que debe de afectar en nuestras vidas. Para que este confinamiento, hermanos amados, lo podamos entender el propósito de Dios. Pero aparte de ser tentado por Satanás, hermanos amados, dice la Escritura, ahí como lo leíamos y como lo ponía el escritor Marcos, y decía que estaba con las fieras del campo, con las fieras. Estaba ahí, estaba con las fieras, hermanos amados. Y me llamaba mucho la atención esta parte, porque hoy estamos en nuestros hogares y he escuchado expresiones que se sienten como enjaulados, que se sienten encarcelados. Y yo dije, Señor, ¿cómo es posible? Si ese es el lugar de refugio para nuestra vida, si ese debe ser el lugar donde nosotros entramos a estar con las personas que aman nuestro corazón, con las personas que convivimos, que nos relacionamos. Pero muchos de nosotros hemos visto ese lugar, hermanos, como algo difícil de sobrellevar. Medita tú en tu corazón, hermano amado, ¿por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Por qué el Espíritu te impulsó a estar ahí en ese lugar? ¿Por qué el Espíritu te impulsó a tener que enfrentar a tu familia, a tener que enfrentar a tu esposo o a tu esposa, donde ya no te puedes escapar de lo que es establecer una relación correcta de pareja?
donde tienes que aprender a expresar tus sentimientos, a expresar tus emociones, donde tienes que aprender a convivir los unos para con los otros. Hijos, hermanos amados, que no se sujetan a sus padres, que son irreverentes. Hijos que no han aprendido la obediencia, que no han entendido que deben sujetarse. Entonces yo entendía de parte del Señor que estamos en este tiempo de confinamiento para que usted y yo veamos nuestros hogares, veamos las áreas de oportunidad en las cuales tenemos que trabajar en medio del hogar. En medio de este lugar, hermanos amados, a donde están las fieras del campo, y no hablo de esto que son los miembros de la familia, sino las fieras del campo, es lo que se manifiesta animal, terrenal y diabólico aquí en medio de nuestro corazón. La parte torcida, la parte antagónica, donde se dan los pleitos, las contiendas, las disensiones, hermanos, donde hay palabras hirientes, donde hay expresiones como de que estoy harto, de que estoy cansado, de que no quiero estar ahí. Esa es la parte fiera, hermanos amados, que se manifiesta en medio de nuestros corazones. Pero Cristo logró sobrellevar todo eso porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estás lleno tú? ¿De qué estoy lleno yo? ¿Por qué no puedo oír la voz de Dios en medio de este desierto, en medio de lo que estoy viviendo, en medio de lo que estoy experimentando, hermanos amados? Yo tengo que entender el propósito de Dios para mí, así como lo entendieron, hermanos, en el periodo del pueblo de Israel, que era lo que Dios estaba trabajando en la vida de ellos. Hoy yo tengo que entender que es lo que Dios está trabajando en mí, en mi casa, en mi familia, en mi relación, en mis miedos, en mis temores. Pregúntate tú, oh amado joven, pregúntate por qué se detuvieron tus estudios. ¿Por qué te redujeron las horas de trabajo? Pregúntate, hermano joven, ¿por qué los proyectos se detuvieron? Analízate en tu corazón, escudriña y escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere revelarte a tu vida? Jóvenes que tal vez tienen que fortalecer su relación con los padres de familia, con su papá, con su mamá. Hermanos amados, en el vínculo que debe de establecerse, la separación que se dio tiene que llegar a restaurarse en este tiempo. Tengo que aprovechar este tiempo, hermanos amados, para conocer y entender la voluntad de nuestro Dios. Así como Cristo, hermanos, estuvo en ese lugar, así como Él estuvo y dice que fue impulsado por el Espíritu, nosotros por nuestra voluntad no estamos encerrados. Estamos encerrados, hermanos amados, en este confinamiento, porque es necesario para nuestra vida física aún inclusive. En este tiempo, que usted aprenda a discernir lo que se mueve en el mundo, que usted oiga lo que hablan las gentes y las naciones que no conocen al Señor, cómo se expresan. Nos damos cuenta, oímos la voz de Dios, que nos muestra, hermanos amados, que la ciencia tiene su límite. Nos muestra el Señor que los poderosos, los gobernadores no tienen el poder, no tienen la capacidad para sostener a un pueblo, donde en muchos gobernantes no hay sabiduría. ¿Escuchas tú la voz de Dios, hermano amado? ¿Entiendes tú lo que Dios te está mostrando? Donde Él es el poderoso, donde Él es el grande y el portentoso, donde Él no hay, donde no hay, Él hace, porque Él es fiel y verdadero. ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar en este tiempo, hermano amado? Que nosotros podamos entender en este momento, que nosotros podamos distinguir cuán aferrados estábamos a lo de este mundo. Y ya tenemos no sé cuántos tiempos de estar en las casas, en los hogares, hermanos amados, donde ya casi no podemos salir, excepto solo para las necesidades más básicas, que es comprar comida. Y de pronto regrese a su casa y cortó toda relación social que podía haber. ¿Usted cree que eso lo hace el mundo, hermano amado? Cuando la Escritura a mí me enseña que una hoja no cabe si Dios así no lo establece. Entonces, en este tiempo que Dios está confinando, nos está purificando, nos está mostrando, nos está diciendo que nosotros tenemos que entender que estábamos aferrados a lo de este mundo. Donde a mí lo que me sostenía era lo de este mundo, era mi trabajo, era mi intelecto, era mi capacidad, era mi juventud. Y Dios me dice y me enseña hoy, eso no es así. Y yo, para entender, para que usted y yo entendamos esto, te voy a llevar a un lugar muy particular para que te des cuenta de lo que está en tu corazón, lo que está en mi corazón. Como lo hizo, hermanos amados, con el pueblo de Israel. Y vámonos ahí un momentito, por favor, en el capítulo 8, en el versículo
el 3 del libro de Deuteronomio. Nos vamos a ir, hermanos amados, a la palabra para poder llegar a entender. En el versículo 3 del capítulo 8 del libro de Deuteronomio dice así la palabra del Señor: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios nos hace entender, hermanos amados, que en este periodo de confinamiento no solo de pan vive el hombre. No solo de pan, hermanos amados, vivimos. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros tenemos que tener una comunión con Dios, una relación íntima con Dios. Y Dios quiere revelarte, Dios quiere hablarte al oído, Dios quiere atraerte, pero era necesario sacarnos del diario vivir, hermanos, de los afanes de la vida, y ponernos en un lugar donde usted y yo podamos entender la voluntad de Dios. Quitar todos los sonidos, todas las distracciones que estaban, hermanos, para prestar oído al único que nos puede dar a nosotros la vida. Y dice aquí que al pueblo de Israel, dice: te afligí, te hice tener hambre. Pero no solamente eso, le hizo ver que solo de él podía comer, porque el maná descendió del cielo y sustentó al pueblo de Israel, hermanos amados. Aunque a usted le rebajen horas de trabajo, aunque a usted le partan el salario a la mitad, aunque usted se quede sin trabajo, hermano amado, dice la Escritura que yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tú estás bajo la cobertura del Señor. Tú estás bajo el poder de Dios. Tú y tu casa y tu descendencia no mendigará el pan. Pero es importante que nosotros entendamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de su palabra. Esto es lo que llega a sustentar mi vida. Esto es lo que llega a fortalecer mi corazón para poder entender su voluntad. Pero entendamos en esta mañana, hermanos amados, por qué yo sigo pensando o sigo, hermanos amados, viviendo la vida sin llegar a entender el propósito o por qué suceden las cosas. Hombres, cabezas de hogar, hermanos amados, que usted tiene que asumir el rol de cabeza de hogar en su casa. No es su esposa, no son sus hijos los que tienen la responsabilidad. Es usted como cabeza de hogar. Tiene que enseñar a su familia que debe de buscar del Señor. Y eso le va a costar. Eso le va a ser difícil. Usted tiene que enseñarle a los hijos qué es leer la Escritura, qué es oírla, qué es prestar atención, ponerla por obra. Por eso Dios nos quitó todas las distracciones, porque era muy difícil con los afanes de este mundo, hermanos amados, que usted y yo pudiéramos ejercer el rol que nos corresponde en nuestros hogares. Porque el Señor viene hablándonos desde hace casi 2 años aproximadamente a las familias y a los padres de familia y a cada uno de los miembros, hermanos amados, sí o no. Y Dios nos dijo que venía un tiempo difícil, y no solo en nuestra iglesia, sino en el orbe de la tierra, de luto. ¿Sí o no? Dios nos lo advirtió. Teníamos que haber estado apercibidos, atentos, a prestar atención a lo que Dios me quería hablar a mí, de lo que Dios me quería enseñar a mí, de que Dios quería transformar mi corazón, mi mente, mi espíritu delante de Él, fortalecerme delante de Él, ser ministrada por Él. Entonces, en ese periodo, en esa parte de confinamiento, hermanos amados, es donde se van a manifestar todas las cosas, y usted tiene que estar atento para oír la voz de Dios, de cómo Dios te va a mostrar y te va a enseñar que no es el poder solamente de Él el llenar la alacena, que es necesario restaurar los hogares, las familias, hermanos amados, que es necesario restaurar la relación entre los hijos, entre ellos como hermanos. Pero estoy viviendo yo entendida de que ese desierto es donde Dios me va a traer, donde Él me va a llevar, y me va a llevar a ese lugar y me va a hablar ahí, me va a decir: escúchame lo que tengo que decirte. Es necesario que pasara esto. Hermanos, esto es el puro amor de Dios, es la esencia del amor de Dios, porque Él no quiere que nadie, hermanos amados, se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿cómo yo me voy a arrepentir de algo que no sé que está?
¿Cómo yo voy a poder decir si no tengo una buena relación con mi esposa? Porque la maquillo detrás de salir a comer todos los domingos, pero como ya no puedo hacer eso, ahora tengo que sentarme y conversar con ella y abrir mi corazón y abrir mi mente y abrirme para con ella y soportar lo que ella tenga que decirme y él soportarla así y uno para con el otro, hermanos amados. ¿Cómo voy yo a arrepentirme de algo si no lo puedo identificar? ¿Cómo yo podría, hermanos amados, decir que yo me iba a arrepentir de la forma en que trato a mis hijos si no soy consciente de ello? Tengo que estar en ese lugar, en ese desierto, y Dios me lo va a mostrar y te va a decir, esto no es mi voluntad para con ellos. Vuélvete a mí, fortalécete en mí, llénate de mi espíritu para que entonces lo que le des a tus hijos sea la obra de Dios en medio de tu vida, en medio de tu corazón. Para que lo que le ministres a ellos sea la paz, sea la fe, sea la tranquilidad. ¿Qué es lo que le ministras tú a tus hijos, a tu familia, hermanos amados? ¿Qué es lo que yo le estoy ministrando a ellos? A mi esposo. ¿Por qué Dios nos puso en este lugar, en este tiempo? ¿Qué me está enseñando el Señor? Quitó todas las distracciones para hacernos entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá. Todo está escrito en su palabra, hermanos amados. Y mucha gente está esperando que todo se normalice. Mucha gente está diciendo, ahorita todo esto pasa, y sí va a pasar. Pero el mundo está cambiando. Las cosas están cambiando, hermanos amados. Muchas para bien, otras no tanto. Pero lo que sí es seguro es que nosotros como hijos de Dios tenemos que adaptarnos al cambio. Aceptar, hermanos amados, que hemos vivido esta etapa y que era necesario, hermanos amados, para que viniera Dios a establecer su voluntad, no solamente en nuestras vidas, sino en el orbe de la tierra. Y me llama mucho la atención cuando yo veo las redes sociales y todo el libertinaje de lo que se venía hablando, eso cesó. Todo el desorden que se venía viendo de la parte sodómica, de la parte contraria, de la que es contra naturaleza, hermanos amados, de todo el libertinaje que el mundo estaba viviendo, todo eso cesó. ¿Saben por qué? Porque Dios está ejecutando venganza y juicio. Y Dios está volviendo el corazón hacia Él. Medítelo, hermano amado, en su corazón. Pídale al Señor que le dé sabiduría, que le dé a usted inteligencia espiritual. Y solo lo hago nada más como referencia en el libro de Miqueas, capítulo 7, versos 6 y 7, dice la palabra. Solo para que nosotros entendamos, hermanos, contra qué nos tenemos que preparar. Porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. Sí, Dios mío me oirá, el Dios mío me oirá. ¿Y por qué traigo este pasaje, hermanos amados? Porque en muchos de los hogares esto es lo que se está viendo. Se dieron cuenta en este confinamiento que los enemigos son los de su casa. Y esto es grave, muy grave, porque ahí es el lugar donde se tiene que proclamar el evangelio de primero. Ese es el primer ministerio que nosotros tenemos. Y hace poco escuché una noticia también que estaba hablando la señora, no sé si es la del INAMU, donde ella decía que si tenían violencia intrafamiliar, que si eran agredidas las mujeres o que si iba a incrementar la violencia, que ellas que pusieran las denuncias, hicieran todo lo que corresponde. Y yo dije, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en nuestros hogares se conviertan en un campo de batalla? ¿Cómo es posible que los que decimos amar son los que más lastimamos? Inclina tu oído, hermano amado, presta atención a lo que el Espíritu de Dios te está hablando en esta mañana. Medita cómo le hablas, cómo te diriges a tu familia, cómo te expresas hacia ellos.
cómo le hablas. Medítalo, porque de todas estas cosas Dios nos está purificando. Y si nosotros no entendemos el propósito de Dios, el tiempo del desierto se va a durar lo que tenga que durar hasta que yo entienda el propósito de Dios para mi vida. Y vamos a ir, por favor, al libro de Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías. Bendito nuestro Dios. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo del 25 al 29, leo para ustedes. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Es tiempo de tener temor reverente delante de nuestro Dios, porque todo lo que Él hace, hermanos amados, es bueno. Y la Escritura dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Todo lo que usted está viviendo, todo, hermano amado, es bueno. Era necesario para usted y para mí, aunque parezca una locura lo que les estoy diciendo. Era bueno, hermanos, para que en ese tiempo, en ese desierto que usted y yo estamos viviendo, podamos oír la voz de nuestro Dios. Prestar atención y, como dice ahí, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hoy el yugo nuestro, hermanos, es estar en un confinamiento. Y yo tengo que aceptar ese confinamiento. Tengo que soportar el tiempo necesario. El tiempo que se requiera, hermanos amados, con tal de que yo entienda cuál es el propósito de Dios, que Dios hable a mi corazón, lo que Él tenga que decirme, pero la única forma en que yo le voy a oír es prestando atención. Por eso ahí el pasaje decía que se siente solo y calle. Dice, porque Dios es quien se lo impuso, porque ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Tenga una actitud de humillación, hermanos, delante de Dios. No levante su boca contra el cielo, porque todo lo que Dios hace ha sido bueno, en gran manera bueno, y su misericordia es para siempre. Y estoy segura que a usted no le va a faltar nada. Estoy completamente convencida de que a usted no le va a faltar nada. Y eso lo hemos visto en diferentes prédicas que hemos oído, si usted le prestó atención a lo que Dios le hablaba. Pero hablaba el Señor y decía que a Elías lo alimentaron los cuervos, hermanos, y les trajeron pan y carne en la mañana y en la tarde. Yo no sé cómo, lo que yo sí sé es que a usted no le va a faltar absolutamente nada. Pero este no es el punto del asunto. El punto del asunto es que en medio de ese desierto usted entienda el propósito de Dios para su vida. Y escuche qué es lo que Dios quiere tratar con usted. ¿Qué es lo que debe de cambiar en medio de su casa? ¿Cuál es la conducta que usted tiene que adoptar? Que usted tiene que comportarse varonilmente, esforzado, valiente, hermanos amados. Que usted se ponga a trabajar, que usted diga, yo voy a actuar, voy a trabajar, voy a hacer lo que tenga que hacer. Así me cueste yo no sé cuántos domingos, en algún momento mi familia se va a sentar a las 9:30 a oír la palabra de Dios. Yo no sé cuánto voy a durar, pero toda mi familia se va a sentar a escuchar a las 7:30 todos los jueves lo que Dios tiene para nosotros. Y si el Señor indica clamor, vamos a clamar. Y si Dios indica ayuno, vamos a ayunar. Y si Dios indica que entremos en oración, si es necesario que yo siga los roles como padre, y si en escuela dominical se me enseña a mis hijos que yo debo de mostrarles a ellos la clase, yo lo voy a hacer porque es mi rol como padre de familia, la responsabilidad que tengo para con ellos. Que si en clase cuna se me dan, hermanos amados, videos o actividades, yo las voy a hacer porque yo entiendo el rol que Dios me está llevando, porque Dios está restaurando las familias, los corazones, porque Dios está volviendo el corazón del hombre hacia Él.
Pero de la única forma en que esto se hiciera, hermanos, era llevándolo a usted y a mí a ese desierto. Y espero en el nombre del Señor Jesucristo que usted haya entendido que esta palabra es totalmente positiva para aquellos que tenemos el entendimiento y el corazón delante de nuestro Dios. Medita y reflexiona. Analiza tu casa, hoy más que nunca. Analízala, trabaja en lo que tengas que trabajar y verás la gloria de Dios en medio de tu casa, en medio de tu familia. Y aprenderás que tu vida no depende de tu jefe. Aprenderás que tu vida no depende del dinero que tengas en el banco. Entenderás que no depende de tu juventud, ni depende del intelecto ni del conocimiento que usted tenga como profesional. Entenderás que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Incline ahí su rostro en esta mañana. Y si usted puede tomarle la mano a su esposa, a su esposo, ahí a su familia, vamos a orar y le vamos a decir al Señor: Señor, ayúdame a prestar atención a tu voz. Padre, en esta mañana gloriosa delante de ti, yo te presento cada una de las familias, Señor, aquí representadas. Cada una de las familias, Señor, oh Dios, que dispusieron sus corazones para escuchar, Padre mío, este mensaje en este día. Cada uno de ellos, Señor, oh Dios, fortaléceles, Padre. Provéeles lo necesario, Señor, oh Dios, que nunca falte nada físico ni espiritual, Padre mío. Revélate a sus corazones, a sus vidas, Padre. Bendice a su familia, a sus hijos, poderoso Dios. Que tu Espíritu Santo trabaje en lo más profundo de su ser y derrame de tu poder y de tu autoridad sobre cada uno de ellos en este día. Yo te doy gracias, Señor, oh Dios, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás, porque tus misericordias, Señor, oh Dios, son nuevas cada mañana, y cada mañana hemos de ver el bien tuyo para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, poderoso Dios. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos amados.